Bienvenidos a Charlas de Mentes, el espacio semanal en el que nos resistimos a la nada, conversando con gente que tenga algo para decir. Hoy tenemos a un periodista, conductor, escritor, un hombre versátil, que en este momento es el conductor y director del programa Todo por la Misma Plata por M24. Así que, sin más preámbulos, con ustedes, Andrés Reyes. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo andás? Bien, Bernardo, muy agradecido de esta No, hace tiempo que nos debíamos esta charla, vos y yo. Y aparte una cosa interesante, que no sé exactamente a hablar de qué vine, y eso me seduce. Bueno, Charlas de Mentes es un programa que no tiene guión, no tengo un cuestionario para hacerte, vamos a conversar a donde la charla nos lleve. Muy bien. Te voy a proponer como punto de partida este nuevo emprendimiento que tenés, Todo por la Misma Plata. ¿Cómo arrancó este programa después de un año turbulento en otra radio, no? Sí, fueron más de un año turbulento en otra radio. No, básicamente en el momento que se hizo, digamos, conocía la idea de que en Océano iban a prescindir de nuestros servicios. Precioso fue mismo, ¿no? Esto fue un viernes, y al lunes siguiente me llamaron de M24, que estaban interesados en integrarme, digamos. Ellos estaban justo a 2 semanas de lanzar la nueva programación, y bueno, así sin demasiado tiempo y sobre la base de un proyecto que Todo por la Misma Plata, que había nacido, digamos, en 2008 como un blog que generó como una comunidad. Entonces me pareció que era bueno aprovechar eso, porque bueno, no era arrancar de cero, sino que bueno, ya tenía sus redes sociales con alguna incluso columnistas fijos. Claro, columnistas, estuvimos enredados en algunos temas polémicos también en algún momento con algún actual ministro, etcétera. Y bueno, apelé a compañeros que... Te tengo que preguntar, ¿qué pasó con ese ministro? No, en algún momento con el ministro da Silveira hubo un tema en el blog. Se hacían como unas infografías falsas, digamos, en tono de humor, y había una que decía las diferencias entre un votante del Frente Amplio y un votante del Partido Nacional, y era toda estupidez. Uno comía papitas Manolo, el otro comía papitas de tubo, ese tipo de estupidez. Y le llegó a las manos de Pablo da Silveira y creyó que era real, y ahí tiró aquello de estulticia, digamos, que quedó en su momento como una frase bastante, o al menos una palabra que no era del todo conocida. Yo al menos no la conocía. Yo la había conocido en un guión de Lelutier, para que te hagas una idea. A ese nivel. Y bueno, eso. Y otros temas que, bueno, capaz que no es el momento para... polémicas para lanzar. Pero era un medio digital que tenía su historia. Claro, exacto. Justo, bueno, con el advenimiento de las redes sociales en los últimos años había caído bastante, digamos, el nivel de participación, pero tenemos como una pequeña comunidad que, bueno, interactuaba, se reunía, etcétera. Y bueno, apelé a Diego Martini, que era con quien yo trabajaba, con los que fuimos, digamos, desplazados de Todo Pasa hacia Abre Palabra en ese giro que hizo Océano cuando supuestamente Pettinati iba a ir para Océano. Pues Pettinati no fue a Océano y quedó ahí como una suerte de vacío. Y bueno, con Belén, que fue una compañía que yo había conocido también dentro de Océano, y Danilo, que era como... Belén Zorrilla y Danilo Espino. Belén Zorrilla y Danilo Espino, que venía, digamos, de Todo por la Misma Plata blog, que siempre había colaborado con las cosas que yo hacía. Y bueno, me parecía que en la medida que yo podía armar un equipo, no podía convocarlo, pese a que por suerte para él rápidamente consiguió trabajo en lo de él. Él es ingeniero de sistemas y se fue buscando nuevos horizontes. Pero dejó unas columnas históricas sobre ingeniería. Dejó unas columnas espectaculares. Algunas que todavía no sé sobre qué fueron, pero fueron muy buenas, la verdad que espectacular. Sí, es un programa donde se maneja el humor. A nosotros, a ti y a mí, nos ha unido siempre un sentido del humor muy peculiar, y hoy en día, en Todo por la Misma Plata, manejan un humor que es raro de ver en los medios hoy. Entre otras cosas, la palabra irreverente está de tan gastada, un poco depreciada, pero como que no se rinden ni a la corrección política, ni a la grosería, ni mucho menos. O sea, mantienen un buen equilibrio.
Y bueno, queda feo que uno lo diga, pero es verdad lo que vos decís. No, hablando en serio, nosotros intentamos no faltarle al respeto a nadie, ¿no? Y también creo que la clave creo que está detrás de nosotros, incluso si vos escuchás la vestimenta, la estética sonora del programa, los piques con los que damos a la pausa, es bueno, somos conscientes de que no somos lo que uno espera definir como exitosos, digamos, en términos profesionales, no somos vanguardia en Twitter, no nos llaman de diferentes empresas para darnos dinero para poner cosas en Instagram, etcétera. No somos ese tipo de gente, pero bueno, es parte también de saberse reír de uno mismo, digamos, para poder también reírse del otro, que es un poco el ejercicio que hacemos. Digo, intentamos reírnos. No solo es un programa para hacer reír, digamos, porque es un programa también que entretiene o que buscamos que entretenga y que deje algún mensaje también. Es lo que te iba a decir, porque es un programa que está en la vieja tradición de los magazines de la tarde, con juegos, con momentos de información también, y con un personaje que a mi juicio es uno de los 3 mejores personajes de la radio hoy en día, que es Lugo Augusto Freire, que tiene su segmento de noticias y donde te desdoblás y te insultás a vos mismo. Bueno, sí, el espacio de Augusto es como una suerte de programa dentro del programa que, bueno, que nació, digamos, tanto el personaje como el segmento Coqueto Escenario nació en El Espectador, como más acotado, digamos, en los fines de semana, cuando de repente no había otra cosa que poner y salía el viejo, igual estaba 3 horas diciendo estupideces. Después ya como más parecido a lo de ahora pasó a Océano, ahí a Todo Pasa, que cerraba los programas el que conducía Mariano. Y bueno, ahora cuando pasamos a M24, bueno, la idea fue seguir con eso. Y sí, es como el anclaje de la realidad que tenemos dentro del programa, porque nosotros no somos un programa, sacándolo de Adusto, que trabaje mucho con lo que ocurre diariamente, salvo ahora con la incorporación de Santiago Díaz, que bueno, que le dio como un giro, se quiere un poco más periodístico al programa. Él está bastante interesado con temas más de coyuntura, por decirlo de alguna manera. Decía, Adusto es como el que le da, digamos, la parte de crítica política y deportiva también propiamente dicha. Es que provoca un personaje, se pueden decir cosas que de repente el periodista sin máscara no puede. Y bueno, sí y no, en realidad yo podría decir cosas que dice Adusto, pero me parece que parte también ¿cómo decirlo? El desafío del personaje es poder hacer ese juego de crítica con humor y también de repente decir cosas que capaz que a mí no me conviene por mis ideales políticos, deportivos, partidarios, o sea, X. O sea, él tiene su propia ideología, que generalmente es bastante genuflexa, digamos, al poder de turno. Y sí, un poco lo que vos decís, o sea, es más sencillo o más divertido de repente. Si yo digo cosas que dice Augusto, capaz que dice, este estúpido que está diciendo, ¿no? Tiene como cierta legitimidad. A mí lo que pasa es que hay un tema que si lo decís tú, es muy fácil que en esta época de las redes sociales la gente se ofenda. Pero nadie puede ser... Bueno, la gente se ofende con personajes también, mira lo que le pasó a Campiglia. Pero es más difícil que la gente no entienda que hay un pacto ficcional. Claro. Te digo pensando en que hay otros personajes, como, qué sé yo, Míguez o Darwin Desbocati, que tienen también una estructura que dicen cosas que quienes los hacen no dirían nunca con su propio nombre. Bueno, sí, es parte también del juego que está implícito a la hora de hacer un personaje. Porque si voy a decir lo mismo, o sea, si el personaje dice lo mismo que yo, entonces no hago personaje. O sea, lo diría yo de repente. Sí, es un juego que está siempre presente, que tampoco equivale, al menos para como yo lo veo, a poder decir cualquier cosa. Me parece que el tema de la empatía y aún a partir del personaje darle cierta objetividad, no es la palabra, pero coherencia, se quiere, en el discurso de, bueno, si hoy critico a X porque hizo tal cosa y mañana Y lo dice también, bueno, peguémosle también. También me parece que se puede crecer a partir de la crítica, ¿no? Ahí me parece que es un problema bastante importante de los gobiernos de turno, que creo que han demostrado, creo que el gobierno actual lo tiene, aunque capaz que es muy rápido para juzgarlo, pero los gobiernos anteriores creo que han tenido una dificultad bastante importante para autojuzgarse y digamos, se quiere aprender de los errores cometidos. Bueno, de autocrítica fue de todo lo que se habló después de la campaña electoral, al final o sea, hay un problema serio y creo que también es un poco un tema uruguayo, que cuando se habla de alguien, la persona está muy presta a ofenderse si lo que dice no le gusta.
Sí, es un problema con la gente, con las personas que están muy, muy expuestas, ¿no? Claro. Es también, digo, en una escala mucho menor nos pasa a los que trabajamos en medios de repente que vos a veces te cuesta entender cómo a alguien de repente no le gusta lo que estás haciendo, que bueno, es más que entendible porque no a todos nos gusta todo, pero que se sientan con el derecho a porque no te gusto, voy y te mando un mensaje y te puteo, te digo que sos un mediocre. Claro, eso es lo raro, ¿no? Porque si no le gusta, ¿para qué escucha? Claro, ese es el problema, ¿no? Mi experiencia con los oyentes en ese sentido, me pasó mucho más de repente en Océano, donde capaz que yo era mucho menos conocido y venía a una radio que estaba, digamos, ocupaba un espacio que habían ocupado gente mucho más prestigiosa que yo. Entonces, al principio era bastante común, de repente que llamaba a alguien, escribía, sobre todo por WhatsApp, y yo como era el encargado de recibir todos esos mensajes y responder, lo que yo tengo como medio hasta un toque, hasta altura de responder todos los mensajes que llegan, obviamente no puedo todos, pero intento no dejar mensajes sin responder, y a veces era duro, ¿no? Porque te llegaban mensajes que vos decís, pero ¿qué le pasa por la cabeza a alguien que le escribe eso a una persona que está intentando laburar? O sea, Claro. yo me pongo del lado del consumidor de productos, digo, bueno, pues si algo no me gusta, lo dejo de escuchar. Hay tantas opciones, cambio el dial, aprieto el botoncito, hace clic y pongo a otro. Pero bueno, sí, hay un tema también de saber cómo lidiar con eso, que no todos lo hacen bien o no todos lo hacemos bien, a veces nos impacta, depende, vos venís con problemas de tu casa y capaz que un día una crítica la agarrás para la joda o le hablás y de repente podés obtener algo positivo, y hay días que estás caliente o de repente no estás bien y te lo tomás a mal. Sí, hay días, sí, tenés razón, digo, uno no es una máquina tampoco. Estaba pensando mientras decías eso, que digamos, tú tuviste que hacerte tu público en Océano, pero también cierto público te siguió Océano. Claro, bueno, sí, hay mucha gente, incluso que yo por un tema hasta de horario, viste que la radio es muy, yo escucho mucha radio de mañana, después de tarde no puedo escuchar porque estoy trabajando mismo en la radio, y hay gente que le pasa lo opuesto, hay mucha gente que yo la reencontré en M24 que la había dejado en El Espectador, que nunca se enteró que yo me había ido para Océano o que simplemente de mañana no me podía escuchar. Es un tema, sí, había un montón de gente que me siguió en todos los periplos, digamos, por las diferentes radios. Cada vez que, no sé, saco un libro está ahí, ¿viste? Hay como un grupo que no es demasiado grande, pero sí bastante fiel. Y después gente que de repente se engancha, se cuelga, unos duran un tiempo, después se van y vuelven, otros no vuelven, otros se quedan para siempre. Es como muy... Hay gente para todo, me parece, ¿no? Que todos tenemos... Hay un público ahí que está, porque a veces dice, no, porque el más escuchado es entonces no te metas en este horario, porque, y no, me parece que hay opciones, que está bueno que haya más opciones. Y pues estás en un horario bien competido también, ¿no? Sí, bueno, pero también antes lo estaba, ¿no? En la mañana también. Sí, la mañana es Yo el creo horario. que hay muchas más opciones en la mañana. Yo la verdad que era bastante, en su momento estaba muy cómodo en la mañana, pero después que arranqué de tarde, hasta por lógicas de laburo, yo produzco las cosas de mañana, tranquilo. Y me parece que que me siento mucho más cómodo en la tarde. Es algo que me sorprendió porque incluso tenía discusiones, me acuerdo internas en su momento con una compañera, con Majo Borges, que ella se sentía mucho más cómoda de tarde, me acuerdo, cuando en un momento que nosotros pasamos a tener como la segunda parte de Todo Pasa, ella de repente era más de la idea de ir en la tarde y yo prefería la mañana, y con el tiempo me di cuenta que me pude adaptar bien y que hoy en día si me dieran, obvio, mañana me surge la oportunidad de hacer un programa de mañana y me sirve, lo haría sin ningún problema, pero si tengo la opción, me parece que la tarde, más allá de cuáles sean las Tenés un espacio en la mañana, ¿no? Sí, voy a tener a partir de, yo no, Adusto va a tener un espacio en el programa esto es una primicia porque creo que ni Adusto creo que lo sabe. Están los títulos del programa. Aparecen los títulos, sí. Claro, entonces no es una primicia, amigos. Para la gente que no escucha el programa, como yo, que no lo he podido escuchar. Pero bueno, sí, va a estar a partir de este viernes, de marzo, va a estar Adusto con un pequeño espacio ahí. No sé bien qué es lo que va a hacer, habría que preguntarle a él, pero me imagino que va a ser un poco de crítica política, más que nada, por el perfil del programa. Claro, porque aparte la parte de comentario deportivo lo hacen por decir algo, que es el programa deportivo de la radio. Exacto. Que eso es una característica bastante interesante de la nueva grilla de M24. Armaron una especie de staff muy integrado y que le da unidad a la mañana. O sea, está Martín Rodríguez, que también es el relator de fútbol de 8 a 10. Después vienen ustedes. Adusto está en 3 programas ahora. Sí, sí, hay como
se quiere conexión, digamos, entre toda la programación, desde las 8 de la mañana al menos hasta las 5 de la tarde. Después ahí empieza la gente, hay como un corte también, porque entra la gente de Colados al Camión, que es la misma que transmite el básquetbol, pero bueno, el otro día Santiago Rodríguez, que es relator de básquetbol, relató fútbol, como que está todo muy, muy conectado, porque de hecho, a partir de los cambios que se dieron al inicio de este año, cuando Gabriel Romano se va y tiene que cambiar la mañana, son dos programas nuevos. Nosotros somos de los programas más viejos de la emisora, al menos en esa franja horaria. Después sí hay programas de repente que estaban hace más tiempo. Mismo Viromes y Servilleta, mi buen amigo Nano, que grababa los sábados. Pero bueno, nosotros con menos de un año en la emisora somos como de los más veteranos a esta altura, porque se generó algo nuevo. Claro. Y recientemente se incorporó en esta temporada Santiago Díaz, que curiosamente es con quien creaste el programa de Adusto en El Espectador. Claro, en realidad más que el programa, Adusto como figura, él siempre dice que su primera chance de trabajo formal fue en un 13-0 de verano. En verano, en 13-0, lo que pasaba era que el profesor y Gonzalo, que eran los que tomaban las decisiones, o los que estaban más elevados en la jerarquía del programa, se tomaban licencia y bueno, quedábamos los mandos medios, digamos. Entonces el programa quedó a manos de él, año 2007, y me dijo, bueno, me invitó a Adusto a participar, y ahí arrancó con pequeñas participaciones, se metía, y él estaba mucho con el tema de altas y bajas del fútbol uruguayo. Viste que en enero llega uno, se va al otro. Sí, con altas de, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo, ese nivel. O si no se daban por Juan Silva Cerón. Era como una cosa que ni siquiera coincidía la ubicación en el campo. Así surgió, se integró rápidamente a las transmisiones. Bueno, ahí como ocupó un lugar que lo tenía otro personaje anterior que se llamaba Jordi, que era un español, sí, que fue como Jordi tuvo hincha de Móstoles. Del Móstoles, tuvo problemas con la justicia y está encerrado, Jordi. Entonces como que Adusto tomó ese espacio y fue creciendo, y después más adelante fue que bueno, surgió la chance de conducir un pequeño espacio que fue Coqueto Escenario, un pequeño espacio de 3 horas en aquellos momentos donde no había fútbol. En los momentos que no había fútbol, las transmisiones de fines de semana tenían un público bastante importante, sí, y eran muchas horas, era de 2 a 18, de 14 a 20. De 2 a 20, eran 6 horas, muchas veces con nada para decir. Entonces, claro, una propuesta como esta que te cubría 3 horas, o mismo el preguntín. El preguntín que se jugaba. El preguntín hoy en día dura media hora, pero en aquel momento podía llegar a durar 2 o 3. O el personaje de Paco Fernández. El personaje de Paco Fernández, claro. Igual a nosotros, cuando digo nosotros me refiero a 13-0 en aquel momento, yo creo que nos iba mucho mejor cuando no había fútbol. O al menos el feedback, digamos, que sentía yo de la gente era mucho mayor en esas transmisiones sin fútbol, que para mi gusto no fueron, ¿cómo decirlo?, debidamente valoradas en ese momento, a la hora de que, bueno, capaz que hubo que hacer algún tipo de recorte presupuestal y se privilegió la transmisión de fútbol por sobre eso. Para mí fue un error, pero bueno, pasó mucho tiempo también. Claro. Andrés, se nos acabó el primer bloque, te invito a una pausa y volvemos enseguida. Dale. Volvemos con Andrés Reyes después de la pausa. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV. Perdidos en el éter, Visiotron. Transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración.
Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Heck. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Volvemos con Andrés Reyes en Charlas de Mentes. Andrés, una cosa de la que quería hablar contigo era de tu experiencia como escritor. Tu primer libro fue La Historia de Nacional. Historia Nacional, sí. ¿Cómo surgió ese proyecto? Mirá, el proyecto surgió curiosamente de la mano de un hincha del Club Atlético Peñarol, como fue Luciano Álvarez, que en aquel momento él me convoca. Básicamente el discurso fue: mirá, yo tengo este libro de Peñarol, que él lo había, la historia de Peñarol, que lo había publicado creo que en el 2004, por ahí, y me dijo, bueno, a mí obviamente me serviría por un tema comercial que hubiera un libro de Nacional también. Y bueno, pensé en vos, me dijo que él tenía un equipo de trabajo, digamos, y una idea. Yo tenía que meterme ahí como a trabajar a partir de la producción, digamos, que había hecho un equipo de gente liderado por Luciano Álvarez, que era un hincha de Peñarol y no un hincha de Peñarol cualquiera. Eso obviamente no caminó. Era un hincha y un teórico del decanato. Bueno, también. Obviamente eso no caminó, pero aún así él tuvo el gesto de decirle a la editorial, bueno, yo me abro, pero yo les recomiendo que vayan por el lado de Andrés, porque ya había habido algunos intentos de gente de Nacional que había empezado a escribir el libro y había quedado por el camino. Jaime Clara fue uno, y creo que hubo algún otro escritor que arrancó con ese proyecto y que no lo pudo terminar. Esto fue en el año 2007. Y bueno, ahí empecé. En realidad yo algunas cosas escritas tenía ya de antes. Bueno, material tenía un montón porque siempre me gustó recopilar material de fútbol y más vinculado a la historia de Nacional. Y bueno, en cuestión de 3 años pude terminarlo. En 3 años en los que por muchos momentos pensé que era inabarcable, que dije, me sentía frustrado porque en aquel momento, fíjate, 2010 eran 111 años de historia y hoy, ¿cómo le entro acá? Y encontrabas una cosa y tampoco... ¿Qué dejar afuera? Claro, y tampoco podías hacer un libro de 2000 páginas, más allá que el de Peñarol, por suerte, tenía cerca de 1000, no sé si eran 900 páginas, entonces me daba como un margen importante también para poder escribir sin demasiada coacción, digamos, desde el punto de vista del tamaño o la cantidad de caracteres. Y bueno, finalmente lo pudimos terminar ahí con el apoyo de Virginia Arlington, que era en aquel momento la editora que puso Santillana, porque en aquel momento el sello Aguilar le pertenecía todavía a Santillana. Y bueno, la verdad que para mí yo siempre tuve claro que a mí lo que más me gusta hacer es escribir, mucho más que la radio, etc. O lo que me da más placer es lo que yo me siento más seguro. De repente capaz que esa es la mejor definición. Y bueno, ahí fue la oportunidad que casi sin buscarla, porque no fue que yo armé algo y lo llevé a una editorial, sino que la editorial en ese caso me vino a buscar a mí. Y bueno, por suerte la verdad que el libro me dio muchas satisfacciones, también muchas críticas obviamente, porque cuando vos escribís sobre la historia de un club, lo haces también desde tu forma de vivir al club, de tu forma de ser hincha, y sé que es una forma de ser hincha de Nacional que capaz que hay algunos hinchas más fundamentalistas o más tradicionalistas que de repente no lo entienden del todo. Recibí muchas puteadas también por algunas cosas que puse, pero en general te diría que el balance del libro fue, para mi gusto, muy bueno desde todo punto de vista. Y de hecho hubo una reedición. Sí, en realidad hubo 4, o sea, es el libro que de mi libro es el que más... reedición con cambio en el contenido. Claro, sí, pero siempre de una edición a otra siempre había algún cambio, porque incluso por aporte de gente que me decía, vos, mirá, en este gol que vos ponés esto, en realidad la pelota no le pegó tal, sino que rozó en cual, y qué sé yo, y después iba, chequeaba y lo cambiaba y le agradecía a la gente que me lo había indicado. Sí, y en el 2013, principio de 2014, hubo una reedición más
digamos, profunda. Y bueno, estamos como empezando a trabajar en una nueva porque primero que ya está casi agotada esa última edición y segundo porque pasó también mucha agua bajo el puente en estos últimos 7, 8 años, ¿no? Sí. No está, por ejemplo, el gol del Chino Recoba a Migliore, no está, qué sé yo, no está la garrafa, hay un montón de cosas digamos, de perlas de la historia de Nacional que no están. Y algo que pasó antes del gol del Chino Migliore que no vamos a citar ahora. No recuerdo, no tengo conocimiento. Y después, digamos, siguiendo el éxito de ese libro, has escrito sobre humor también. De hecho, tu último libro es un libro bastante humor. Bueno, sí, mi segundo libro fue el propio fútbol uruguayo, que también era una forma de acercarse al fútbol a partir del humor. Después de eso volví a escribir sobre Nacional, o sea, el libro Ganes o Pierdas, que es una forma de contar la historia nacional más orientada a un público más joven a partir de preguntas y respuestas, que ahí por suerte sí está el gol del Chino, porque salió en el 2015, también está el 5-0, digámoslo, no hay problema. Eso fue en el 2015, después en el 2016, de la mano, de que en aquel momento era mi socio Federico Ibañer, que hicimos como un pequeño emprendimiento editorial. Conocido escritor infantil y juvenil, ¿no? Y carbonero también. Ahí saqué un libro sobre la historia de la Fórmula 1, que tenemos como una serie de libros para jóvenes o niños vinculados con deportes, diferentes deportes. Ahí ese mismo año 2016 saco un libro con la gente de Palabra Santa, con Virginia Arlington, Hombres 2.0, que también ahí está vinculado al humor, pero desde el punto de vista de masculinidad, por decirlo de alguna manera, o formas de entender al hombre en este siglo a partir de lo que yo siento y de mis propias vivencias, sin apoyarme en ningún tipo de marco teórico. Y Andrés Reyes deconstruido. Exacto, sí, a mí nunca me costó mucho ya vine medio deconstruido de fábrica, o fallado, dirían algunos. Y por último, en estos últimos 2 años, en el 2019, otro tercer libro sobre Nacional, pero un homenaje a los 120 años de historia del club. Lo que hice fue seleccionar 120 goles que yo había vivido desde la tribuna, en mi calidad de hincha, o incluso de profesional, porque muchas veces me ha tocado del 2005 para acá, la mayoría de los goles los he vivido como trabajando, pero Con el vibrante relato de Álvaro González Márquez. Sí, entre otros, o Martín Rodríguez también. No dejo de ser hincha cuando trabajo, pero sé cuando estoy trabajando y cuando estoy fungiendo de hincha, sé separar, o creo yo que sé separar. Y por último, este último donde no lo escribí yo, lo escribió Augusto, pero yo fui una suerte de editor del libro Coqueto Escenario, que hubo tanto disparate para corregirle al libro que yo siento un poco como que lo hubiera escrito yo también, ¿no? Y ahí sí el humor tiene como un papel más preponderante. Claro. Estaba pensando ahora que hablabas de relato, otro personaje que tenés vos es el relator Anelio Morgan. Anelio Morgan. Sí, a mí es lejos el preferido, es el que más me gusta a mí. Que el otro día relató, por decir algo, relató la final de la clasificación a los Juegos Olímpicos del remo. Nunca había relatado remo y relató y ya se puso en su perfil de Twitter. Y relató con suerte, porque no se sabía si clasificaba y llegó cuarto. No, llegó primero en la tanda. Relator olímpico de remo se puso, porque tenía que salir tercero el doble uruguayo y ganó. Incluso ganó al Uruguay, a lo Peñarol, como queramos decirlo. Milton Wiener. O a lo Chino Recoba, de atrás como le gusta al hincha. No se veía en la cámara, en un momento apareció y ganó impresionante. Uno siempre se acuerda de aquella relato de Juegos Olímpicos del corredor uruguayo. Viene bien Andrés. Sí. Andrés sí lo era. Viene bien Andrés, ¿eh? Muy bien Andrés. Va último Andrés. La vida misma. La vida misma, exactamente. No, pero pensando en que has tenido muchas producciones de humor de ese tipo, hay incluso videos en YouTube de relatos de partidos de la década del 70 por Anelio Morgan. Hay de todo, hay compactos, creo que el campeonato que más vivió intensamente Anelio fue la Copa de las Confederaciones del año 2013, creo que están los compactos de todos los partidos. Lo último que hizo fue Uruguay contra Holanda. Y también el último Uruguay-Brasil, que ganó Brasil 2-0, también lo tiene. Con otro personaje que comenta, que es el bachiller Patricio. El bachiller Patricio Mema, que están como muchas duplas de relator y comentarista. Uno es hincha de Peñarol, el otro es hincha Nacional, uno... Es de izquierda, otro de derecha. Exacto. Están como en las antípodas, pero
generalmente cuando las cosas van bien o van mal se unen en la crítica o en el halago. Sobre todo en la crítica a Tavares. En la crítica a Tavares, pero a la hora del triunfo destacan a Tenfield, destacan mucho a Tavares también, destacan al gobierno de turno. Y el otro día, por ejemplo, cuando se produce la clasificación de los remeros uruguayos, Anelio terminó diciendo viva Luis y viva la coalición. Claro. En algún otro momento, de repente, era viva el Frente Amplio. Claro, pues es parte del diseño del personaje en sí mismo. Es interesante porque realmente muchas de estas cosas, obviamente cuando son videos de transmisiones de fútbol son grabadas, pero al salir en vivo eso le da otro ritmo y otras necesidades al personaje. Sí, bueno, básicamente Anelio igual se maneja mucho más con material de archivo, porque eso te permite también guionarlo y que salga mejor. No, pero lo del remo fue en vivo. No, lo del remo en vivo, claro. Funciona de las dos maneras, pero creo yo que funciona mejor cuando es en vivo, porque incluso te permite la edición sonora de repente poner un insulto, poner de tribuna, canciones, qué sé yo, el sonido que ponen cuando pide cómo está el partido y ponen el clásico aquel de Oriental, de pi, 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 ese tipo de cosas que te permite la edición de sonido, que el vivo ya eso se hace mucho más complejo porque necesitas involucrar a mucha más gente en eso, ¿no? Claro, sí, pero aparte es una característica de tus producciones, por ejemplo, cuando haces ese juego que se llama El Preguntín, donde la gente elige preguntas y la contesta por puntos, tenés audios, distintos, digamos, sonidos que el operador tiene que ir entregando según el momento. O mismo en el caso del Coqueto Escenario, tenés que pedir el audio 12 o el audio 13 porque es un segmento muy producido, por más que sea en vivo. Sí, bueno, un poco la idea del tipo de producciones que me gustan son esas. No voy tanto por el lado del tipo hablando una hora, sino que me gusta aprovechar las posibilidades que te da incluso la edición digital. De repente yo cuando arranqué a hacer humor en radio, hace 26 años, de repente ibas con un cassette que lo tenías que dejar en boca, como se decía en aquel momento, y era prácticamente imposible hacer algo tan elaborado. Eso fue en Fútbol y Compañía, ¿no? Claro, Fútbol y Compañía. Ahí arranqué en el 95 con el profesor Piñeirúa, a quien le debo buena parte de mi carrera, ¿verdad? Y bueno, claro, es aprovechar un poco las herramientas, y también fuera de micrófono, fuera de cámaras, mejor dicho, hablábamos de cómo te sentís más cómodo, si con una cámara o con un micrófono. A mí la radio, para mí lo que tiene fantástico, y tiene también la escritura, son las dos cosas que a mí me gusta más hacer, que equipara mucho las posibilidades, porque técnicamente no es mucho lo que vos necesitas. Con una computadora y un micrófono, prácticamente, y sabiendo más o menos cómo editar, tenés todo abierto, que en televisión ya necesitabas de repente el cámara, la edición. O los cámaras. Es todo mucho más complicado. Fíjate que para arrancar esta entrevista estuvimos un rato largo ahí, que el encuadre, que esto, que vos te moviste, que hay que hacerlo, que la mano, qué sé yo. Y todo eso en radio, y mismo cuando escribís, no sucede. Y a mí es lo que más me atrae también de tampoco no depender tanto de factores externos, sino que bueno, de repente yo o cualquier otra persona que se enfrente a escribir, de repente tenemos las mismas posibilidades y de repente lo que prima ahí es, bueno, la capacidad, el talento, lo que quieras llamarlo, pero no dependés de factores externos. No, las dos cosas, porque la capacidad de trabajo es fundamental, porque ese tipo de producciones llevan un montón de tiempo. Bueno, eso sí, lleva mucho laburo. Vos estuviste en el final del juego también, ¿no? El fin del juego se llama. Juego. Sí, nosotros con Santiago siempre jodemos que vinimos a cancelar un proyecto que venía tipo 9 años, llegamos nosotros y desapareció el fin del juego. Era un programa de fútbol por TV Ciudad. Exacto, era un programa que tuvo como diferentes formatos, pero en ese último año, que fue en el 2008, fíjate, hace 13 años ya de esto, con toda la gente, bueno, no todos, pero muchos de los que estábamos en 13-0 en aquel momento, bueno, Martín Rodríguez, que es muy divertido verlo, a un Martín Rodríguez sin barba en aquel momento, Gonza Delgado, creo que estaba Federico Dalmau también, Leo Sanguinetti, etcétera. Lo que queda en la memoria, sí, en la retina, son los chalecos de Santiago Díaz. No, los chalecos de Santiago Díaz hasta el día de hoy, espectaculares. Sí, yo lo que tengo es, en la presentación yo aparezco tirando un escorpión, que fue el primer escorpión que tiré a lo René Higuita, y el único que tiré en mi carrera, porque me acuerdo que estuve como 3 semanas que no pude caminar bien después de
ese escorpión que me salió bien, por suerte en una toma. ¿verdad? Te iba a decir que tenemos una pelota para repetir la escena justamente. En aquel momento fue en el Méndez Piana que lo hicimos. Creo que el piso este es un poco menos duro que el Méndez Piana, así que no voy a tener problemas. Está bien. Y decime una cosa, hablando digamos, de las salidas en vivo, porque vos salís, como decíamos antes, en varios programas en la radio, pero la salida de adusto en las transmisiones de fútbol tiene momentos como el adelantar lo que va a pasar. Cuenta el tiempo que viene, no el tiempo que pasó. Claro, sí, sí. En realidad es un espacio que había nacido en 13-0 ya en el último año mío y bueno, de adusto también en 13-0 en el 2016, que fue ahí mismo cuando se achicó, digamos, el prepartido y el postpartido. Yo trabajaba más que nada antes de los partidos y después. Y durante adusto hacía un par de salidas, pero o sea, el centro de mi laburo estaba puesto en lo que sucedía antes y después del partido. Pero en aquel momento se decidió que no iba a haber antes y después. O sea, arrancaba la transmisión, ponele 2 horas antes y terminaba el partido y se acababa el programa. Entonces o yo me quedaba sin laburo o intentaba centrarme, digamos, en colaborar con la transmisión. Y así surgieron estos dos mismos espacios que siguen hasta ahora, que son las predicciones. Y los twitters. Y claro, que son predicciones y después titulares de lo que va a partir de lo que va a pasar, que siempre es como el mismo recurso, pero que cambia. Ovación a favor de Nacional, refería a favor de Peñarol, la diaria en Otro Mundo, y después, bueno, algunos personajes que tuitean cosas. Y al final el 1 por 1, que bueno, no es nada nuevo, es analizar el rendimiento individual de cada futbolista o a partir asignando puntajes demenciales, ¿no? Puntajes, bueno, generalmente inoperantes, son muy 5 bajos. puntos. Claro, sí, no hay ninguna lógica en lo que él puntúa y en los conceptos más que nada. Sí, pero bueno, le da una agilidad a la transmisión que realmente está buena, ¿no? Digo, y sobre todo la originalidad de que lo hace alguien que de última sí sabe de fútbol. Porque pasa mucho que a veces los personajes de humor dentro de las transmisiones de fútbol o dentro de los programas deportivos no siempre son gente que sabe de fútbol. Por ejemplo, Carlos Tanco, que hace Darwin de Bocati, sabe muchísimo de básquetbol, sobre todo y de fútbol. Entonces eso le da una agilidad y un conocimiento más allá de lo disparatado, ¿no? Siempre hay algún tuit que dice andate Tavares o cosas por el estilo, pero tiene esa unión, digamos. Sí, yo más que saber de fútbol, que bueno, creo que de fútbol sabe cualquiera que haya visto un par de partidos, creo que tengo mucha memoria, sobre todo para algún tipo de datos, sobre todo de determinada época, y eso de repente genera como un guiño con el oyente, mirá de lo que se acuerda este tipo. Capaz que no me acuerdo de repente, no me acuerdo de llegar en hora a la entrevista, pero sí me acuerdo, no sé, la alineación de Racing. Los goles que hizo Fernando Poclava en Nacional. Poclava o la del Racing del 92, qué sé yo, jugaba Acuña de arquero. De repente eso, me parece que más que saber de fútbol, porque ahí nos metemos en otro tema de qué es saber de fútbol. Yo creo que sé mucho de historia de fútbol. No estoy tan interesado en saber si es mejor jugar con doble 5 o línea de 3 o si bascula, ahora se usa mucho, bueno, hay que bascular. A mí ese tipo de, digamos, de dato más que nada vinculado a la táctica, a mí me aburre. O sea, yo quiero ver jugadas, ver goles y no tanto si se dio el gol porque en realidad el doble 5 estaba desbalanceado o el delantero no cubrió la salida lateral. Bueno, pero a ver, saber de historia de fútbol es saber de fútbol, o sea, bueno, es sí, innegable. Es probable, me parece que es un elemento, sí. no es definitorio. Pero ¿quién sabe todo, de cualquier disciplina? Y bueno, hay gente que cree que sí, hay gente que, como dice Marcelo Signorelli, el técnico de básquetbol, hay gente que sabe más que el libro, es una expresión que usa él y que a mí me gusta mucho, porque sabe más que los libros. No voy a dar ningún ejemplo por respeto. Por respeto. Pero claro, pero a ver, lo que ocurre es que también es muy típico de Uruguay el tema de pensar que cuando una persona sabe de un tema tiene que saberlo todo sobre ese tema. Uh-huh. Y no cuestionar que de repente está especializado en un aspecto. Por ejemplo, a mí me causa mucha gracia cuando le arman los cuadros a los directores técnicos. Uh-huh. Y bueno, de repente dice, no, ¿cómo no jugó fulano? Y de repente fulano estaba con un esguince y no podía jugar. Sí, o en la semana fue un desastre en la práctica. Sí, o está deprimido, o lo que sea, son humanos, son personas. Y bueno, Andrés, se nos fue el segundo bloque, te agradezco mucho que hayas compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias a vos y bueno, a las órdenes para cuando quieras.
Nos vemos en ideas que no entran en 280 caracteres. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV. Perdidos en el éter, Visiotron, transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Pueden hacer sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Hoy quiero hablar de un tema que me resulta particularmente interesante y que no se suele tratar mucho, por lo menos a nivel teórico, más allá de ciertos ámbitos especializados, y que es el del humor. Hoy estuvimos hablando con un invitado especialista en el tema de humor, con Andrés Reyes, y es importante ver qué es lo que nos causa risa. ¿Por qué el humor últimamente está siendo tan agredido? ¿Por qué hoy en día hay tantos temas de los cuales está prohibido hacer humor? Yo no digo que ridiculizar gente o estereotipar gente esté bien. Ese humor tiene, digamos, como objetivo o como medio de generar la risa el dañar o el insultar o herir a gente. Eso no tiene sentido. Sería como justificar el bullying en los colegios. Pero existen muchos temas de humor que no serían en principio, digamos, insultantes o complicados y que también están siendo erradicados. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy está tratando de, por un lado, vivir en una agresividad extrema en las redes sociales y por el otro lado, condenar en esas mismas redes sociales esa agresividad. Y el humor es el rehén. Hemos visto distintos casos, por ejemplo, la manera en que el humor del carnaval, que es una de las manifestaciones uruguayas más importantes de teatro popular, se ha ido civilizando, proscribiendo temas y eliminando cierto tipo de líneas de generar la risa. Pero tenemos que ver básicamente qué es lo que genera la risa, ¿sí? Distintos autores han tratado de ver este tema. Por ejemplo, Sigmund Freud en El chiste y su relación con el inconsciente ha tratado el tema, pero quizás nadie, como el más grande filósofo del siglo XX, ha logrado decir la esencia en una sola palabra o en una sola frase, digamos, qué es lo que es el humor. Arthur Schopenhauer dijo lo siguiente y lo resumió en pocas palabras. El humor es lo que no debe estar ahí. ¿Qué es lo que causa risa? Lo que no debe estar ahí, ¿sí? Eso engloba todo el gran tratado de Sigmund Freud, porque el reflejo inconsciente que tienen los chistes es justamente lo que no debe estar ahí de lo que se está diciendo, ¿sí?
Si ustedes se ponen a pensar, casi cualquier cosa que produzca risa, desde un chiste hasta una película particularmente cómica, como podrían ser las películas de Mel Brooks, o una sátira, una obra de teatro, generalmente apela a la introducción de un elemento que no debería estar en ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, utilizar una palabra en el sentido en el que no va. Por ejemplo, utilizar la palabra papa en el sentido del vegetal y cambiarla por la de sumo pontífice y generar una situación donde algo no debería estar, que es la segunda acepción del término, ¿sí? De la misma manera, hay chistes que no vamos a contar chistes en este momento, pero utilizar las palabras, por ejemplo, rico en el sentido de una comida sabrosa o rico en el sentido de alguien con mucho dinero, también permite generar ese deslizamiento que produce el humor. La primera tentación que tenemos es, cuando uno escucha una frase tan maravillosamente simple que define algo, es tratar de encontrar un contraejemplo, ¿sí? Muchísima gente se ha dedicado a tratar de refutar la idea de Schopenhauer de que el humor es lo que no debe estar ahí. Y la verdad es que es casi imposible. Cuando uno analiza algo que es gracioso y lo empieza a mirar realmente, siempre encuentra el elemento que no debe estar ahí, que es el que produce el humor, ¿sí? Los invito a pensar un ejemplo respecto de esto, sea el que más les guste, una película. A mí me ha gustado mucho inspirarme para esta columna en las películas de Mel Brooks. Entonces, simplemente mirando o reviendo una de esas películas, uno tiene un buen momento y empieza a ver que justamente es el elemento que no debe estar ahí el que produce los mejores gags humorísticos. Porque el humor es parte de la cultura y el humor también es una de las mejores formas de pensamiento. Hoy le dedicamos un programa entero al humor y nos resistimos a la nada hablando de humor. Así que los espero la semana que viene en Charlas de Mentes, nos resistimos a la nada.